Bienvenidos a FCB-TV. Hoy conmigo en el estudio está una persona que creo que no requiere grandes presentaciones. Es el entrenador del equipo, Pep Guardiola. Muchas gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros hoy. Os va muy bien últimamente al equipo en la Bundesliga. No habéis perdido ningún partido todavía en esta temporada. La Champions parecéis imbatibles. ¿Cómo se acerca el juego que está presentando el equipo ahora a lo que tú te has propuesto como meta para esta temporada? Bueno, a nivel de resultado, como dices, no nos podemos quejar, pero no podemos olvidar que estamos en noviembre, que queda mucho, no hay equipos imbatibles y si analizamos los resultados, la gente está contenta, dicen que estamos bien, pero cuando ves los juegos, los partidos, hay no muchas, pero sí que hay cosas que mejorar para poder competir, sobre todo en Europa, contra los grandes equipos. ¿Pero crees que vais en buen camino? Sí, porque no es fácil después de 3 años, 2 años últimos con muchos éxitos, muchos títulos, 8 títulos en 2 años. No es fácil para después ganar el Mundial, selecciones, 7, 8 jugadores ganar el Mundial, tener grande Mundial como Arjen Robben con Holanda llegando a semifinales. No es fácil seguir teniendo el deseo de poder jugar y correr y estar uno por el otro. Pero hasta ahora lo están consiguiendo. Cuando no salen bien las cosas, por una razón, porque hemos de mejorar, porque el fútbol es un proceso, pero a nivel de esfuerzo entrenan bien y se portan muy bien. La base es muy buena. Algunos de tus jugadores clave, como David Alaba, como Thiago Alcántara, están lesionados, pero uno al que todos echábamos muchísimo de menos, Bastian Schweinsteiger, se acaba de reincorporar a los entrenamientos. ¿Qué significa el regreso de Schweini para el equipo? No, evidentemente es muy importante, es un jugador que en la última década ha sido fundamental para este club, ha ganado millones de ligas, millones de copas, capitán de la selección alemana en estos momentos. Es un jugador muy importante, que vuelva, intentarle que agarre la forma lo antes posible, que evidentemente llega con retraso, pero lo importante es que ya está en el campo y yo me alegro que los futbolistas. Me pone triste que estén lesionados tanto tiempo, como Badstuber, como Basti que estuvo, como Thiago, como Javi, ahora Martínez, que estén tanto tiempo lesionados y que puedan volver. Es una gran noticia para todos. Pues sí. Ahora mismo hay un poco más de tranquilidad aquí en Sevenstrasse porque algunos de los jugadores están fuera jugando con sus selecciones respectivas. ¿Para qué aprovechas tú ese tiempo de un poco más de tranquilidad? ¿Te puedes ocupar más personalizadamente de algunos de ellos? ¿Qué haces tú con ese tiempo? Sí, en el campo hay más posibilidades de corregir las cosas porque son menos gente, por tanto hacen más cosas buenas y malas, tienes menos cosas que corregir o observar y puedes hacerlo. Pero en este tiempo que hay de pausa en selecciones, el staff descansar un poco y los jugadores también. Por ejemplo, Philipp Lahm y Xabi Alonso han jugado mucho en el último periodo y es bueno que tengan 3-4 días libres, que puedan descansar la cabeza, tienen experiencia y jugadores que han jugado menos pues van bien para coger el ritmo. Muy bien. Y hablando de selecciones, la alemana se enfrentará a la española, supongo que será un partido que tú seguirás muy de cerca también. ¿Qué te esperas de ese partido? No, será un gran partido, estoy convencido, porque a los dos les gusta jugar, tienen jugadores fantásticos en las dos selecciones. Será un partido muy bonito, espero que llegue el martes para poder verlo. Y bueno, tenemos una última pregunta que nos viene de las redes sociales porque pedimos a los fans del Bayern en Twitter y en Facebook que nos enviaran preguntas para ti y hemos seleccionado una de César Fernández de México que se pregunta cómo haces para que los jugadores de nueva incorporación se adapten con tanta rapidez al modo de juego que tenéis aquí en el Bayern. Pues depende del jugador, depende de la calidad del jugador. Es verdad que el caso de Xabi Alonso se ha adaptado muy rápido, pero es que depende del talento de ellos. Hay jugadores que les cuesta más, otros menos, cambiar de país a unos se adaptan mejor, otros entienden el juego de manera más sencilla que otros, tu forma de jugar, nuestra forma de jugar les viene mejor que a otros, no hay reglas fáciles, pero siempre pienso que si el jugador tiene la intención de ponerse al servicio del equipo y de ayudar, al final tarde o temprano se adapta bien.
Claro, que Xabi Alonso dijo que no le dio ni tiempo de cambiarse prácticamente entre que llegó a Múnich y empezó a jugar. Es la mejor manera, si no hay tiempo que pensar, llegar y jugar es lo mejor. Pues sí, le salió muy bien, Le ¿no? salió muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros y cuídense, estén donde estén.